información de último momento, tomamos contacto con Mauro Zeta, especialista en policiales. Mauro, te estamos escuchando. La confirmación es que las dos mujeres están muertas. Lo que todavía nadie puede precisar es cómo murieron. Está trabajando el médico en el lugar, todavía con pocas precisiones. Están revisando en este momento los cuerpos de estas dos mujeres para determinar cuál fue la causal de muerte. Vamos a ser muy cuidadosos todavía, no hay precisión de cómo fue la muerte de las dos mujeres, pero sí lo que está confirmando en este momento el Ministerio de Seguridad es que las dos mujeres están fallecidas. Recordemos que después de 5 horas el grupo Halcón hizo un asalto táctico a la casa, y lo que van a investigar ahora con la Fiscalía número 7 de San Martín, los fiscales Maico y Carrigonde, es cómo se generó, cómo se ocasionó la muerte de estas dos mujeres, Valeria y Silvana. De acuerdo con el primer dictamen que tiene el médico en el lugar, estaban ambas arriba de una cama fallecidas, y están tratando de establecer ahora, y seguramente con la autopsia, determinar cuál fue la causal de la muerte. Todo esto va a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía, que está ya a cargo de esta causa, investigando lo que fue este suceso que duró unas 6-7 horas en total, que tiene entonces 2 personas muertas, que tiene un herido de bala y que tiene al acusado de esta historia preso, trasladado para ser indagado por la Fiscalía número 7 de San Martín. Por eso te digo, es muy poca la información oficial que está circulando. Simplemente la confirmación de que las mujeres están fallecidas. Estuvimos esperando un rato para dar a conocer esta información porque faltaba un dictamen del médico en el lugar. Se va a hacer toda clase de peritaje y sobre todo la autopsia va a revelar cómo murieron y por qué murieron. Y en un rato seguramente vamos a estar ampliando con más detalle las repercusiones de este caso, de este drama familiar que termina de esta manera, sí, con estas dos mujeres muertas y con este joven Emanuel herido de bala, todavía peleando por su vida en el Hospital Thompson de San Martín. Así que en un rato te vuelvo a llamar y te cuento más detalles de lo que va surgiendo. Bien, Mauro, finalmente el peor desenlace. ¿Hay alguna información con respecto a antecedentes de esta persona? Hablaban de una persona adicta. Sí, todo eso va a dar parte de los dichos de la familia de las dos mujeres. Va a ser... Lo que no queda, no queda claro por qué pasó todo, qué generó todo esto. El primo te daba algunos indicadores a vos de esta historia, este drama familiar, del tema de la droga en el medio, pero todavía no queda claro qué es lo que motiva y debido en que este hombre hoy se meta armado en esta casa, ¿no? Y arranca los tiros. Acordate que no solo hiere al novio de la hija de su pareja, sino que además, cuando llega la policía comunal al lugar, efectúa 3 disparos contra el primer patrullero que llegaba. Entonces todo eso lo hace que los fiscales ahora empiecen a investigar la motivación de este escenario, la motivación de este crimen y de esta historia, y sobre todo determinar cómo murieron las mujeres. Va a ser muy importante porque alguna hipótesis de trabajo apuntaba a determinar si estaban envenenadas, una de las tantas hipótesis que se barajaban. Bueno, mucha información que va surgiendo, pero prefiero la cautela en este momento hasta no tener una precisión ya con la autopsia hecha y con un dictamen forense final que indique si tienen o no heridas de balas, si la muerte es consecuencia de disparos de armas, si es consecuencia de la ingesta de alguna droga. Bueno, un montón de situaciones que van a surgir seguramente a partir de la operación de autopsia. Por eso cualquier cosa que digamos ahora es como descabellada, incoherente, porque no tiene ningún apoyo científico todavía. No, sí, se entiende. En este caso también, Lucas, que ni siquiera los propios familiares estaban informados de la situación, y realmente el peor desenlace en este drama familiar que comenzó como una toma de rehenes, pero que finalmente terminó con la vida tanto de su ex mujer como de la hija. Sí, va a ser un trabajo de los forenses, establecer la data de la muerte, en qué horario calculan que se produjo. No sé, si Luis Rosconi, que estuvo ahí, me da la sensación por lo que pudimos ver que la irrupción del asalto táctico fue después de unas 6 horas. Habrá que ver por qué tomaron la decisión del asalto táctico, si ya habían determinado con el mediador, el negociador, que las víctimas estaban muertas y esto motivó a apurarse en el final. Bueno, todo esto va a ser motivo de la investigación. Le van a tomar declaración a todos los integrantes del Grupo Halcón para que cada uno dé explicaciones de dónde estaba, qué vio, qué no vio, por qué la decisión del asalto táctico en ese momento. Bueno, cuestiones que van a ir surgiendo en la investigación. Pero cualquier cosa ahora es aventurada porque nadie informa oficialmente
todavía de cómo murieron las mujeres porque no lo saben. O sea, tienen 2 mujeres muertas adentro de la casa que eran las rehenes. Ahora viene la parte más importante de esta causa judicial que empieza, determinar cómo murieron y determinar en qué circunstancias murieron, y todo eso va a sumar en este expediente judicial. Y obviamente la confirmación de que el hombre acusado de secuestrarlas está detenido, que todavía está grave en el hospital Thompson el herido de bala, que es Emanuel, que es la primera víctima de esta historia, y me parece que lo más importante va a ser establecer de modo científico cómo murieron estas 2 mujeres, lo cual es un misterio absoluto. Hace 1 hora que terminó la toma, 1 hora y media, y todavía no hay precisiones en este sentido, justamente porque van a esperar la operación de autopsia. Así que en un ratito, si tengo más información, los vuelvo a llamar para seguir avanzando en esto. Gracias, Mauro. Chao. Escuchábamos recién a Mauro Zeta confirmando ya el peor desenlace que tiene que ver con la muerte de Silvana y de su hija Valeria, el desenlace que nunca esperábamos tener luego de este drama familiar que se inició. Su captor, su secuestrador, está detenido, según las palabras de Mauro Zeta, nuestro especialista en policiales. Resta conocer cuáles fueron las causas de la muerte. Algunos indicios hablaban de que habían muerto envenenadas, también este asalto táctico por parte del Grupo Halcón que ingresaba a la vivienda cuando nosotros les contábamos esta información, y el peor desenlace del que hablaban los vecinos, del que hablaban los trascendidos. Mató a su ex mujer y a la hija, el desenlace fatal que se vive en este drama familiar que comenzó en horas más tempranos con una persona que intentaba ingresar violentamente a la casa, y después de más de 5 horas y media parecía que el desenlace era que detuvieran al captor, pero finalmente la peor noticia se conoce. Mató a su exmujer y a la hija. Estamos hablando de Silvana, de 50 años, y de Valeria, de 22 años. También su novio, Emanuel Villalba, se encuentra herido y con un estado grave, con un estado crítico luego de recibir un balazo en el abdomen y también en la pierna. Este hombre que también le disparó al patrullero de la policía comunitaria, que era el primero en alertar la situación. Y finalmente confirmamos el peor desenlace con la muerte de la exmujer de esta persona, de la expareja y de la hija, quien había llegado a su casa luego de ser alertada por su mamá. Según nos confirmaba y charlaba con nosotros más temprano Lucas, que nos decía que ya tenía antecedentes de violencia de género, pero que obviamente jamás se podían esperar un desenlace tan fatal como el que lamentablemente les estamos contando. Allí en el lugar está trabajando Luis Rusconi. Luis, te escuchamos. Se están escuchando bombas de estruendo. Lorena, el peor de los desenlaces posibles, realmente lo vinimos conversando a lo largo de toda la tarde del día de hoy. La policía, por supuesto, estaba tratando de entablar conversaciones, pero preparándose para cualquier tipo de escenario, visto que este hombre era muy peligroso, que se encontraba fuera de sí, que ya había efectuado disparos en 2 oportunidades. Todavía resta escuchar la palabra oficial por parte de la policía bonaerense y queda entonces la incógnita sobre la muerte de estas 2 mujeres. Habrá que determinar si fue allá cerca de la 1:30 de la tarde. Recordemos que por lo menos en 2 oportunidades se escucharon disparos. En una primera instancia a la 1:30 de la tarde, cuando este hombre llegó hasta esta casa, intentó entrar, aparentemente no lo dejaron entrar. Luego, en ese momento, por una coincidencia total, llegó la hija de su mujer, de su expareja en realidad, junto con su novio. Ese fue el primer momento en el que este hombre, Pablo, efectuó los primeros disparos. Luego, cuando llegó la policía, se volvieron a ir disparos, y lo que decían los vecinos es que aparentemente se hablaba de disparos disuasorios, ¿no? que se habían escuchado en el interior de la vivienda. No se sabía bien si había disparado en contra de los efectivos policiales o si había disparado en el interior de la casa, y esto por sí solo impidió el ingreso de los efectivos policiales. Habrá que ver la data de muerte de estas 2 mujeres para determinar si finalmente esto ocurrió más temprano. Es una de las posibilidades. Si es que este hombre les disparó, esa también es una de las posibilidades. Por supuesto, no se descarta ninguna hipótesis. Y también habrá que revisar este momento crítico por parte del operativo en el que las fuerzas policiales ingresan, toman la determinación de ingresar a esta vivienda
es otro de los momentos sensibles para determinar finalmente qué fue lo que le ocurrió a estas dos mujeres. Los familiares de ellas se encuentran en la zona, están en el lugar desde muy temprano, están por supuesto deshechos por esta noticia, que recordamos tardó más de una hora desde el momento en el cual la policía consiguió ingresar hasta esta casa y el momento en el que ellos pudieron finalmente recibir la noticia. Esperamos entonces, Lorena, el trabajo final por parte de los peritos, seguramente se van a hacer presentes, está trabajando la Fiscalía en el lugar también, y la palabra oficial del jefe del operativo para terminar de despejar todas estas dudas que tienen que ver con el lamentable fallecimiento de estas dos mujeres, de Valeria Goister, de 22 años, y de Silvana, su mamá, de 50, en este saldo trágico que ha dejado esta tarde en el partido de la localidad bonaerense de San Martín. Realmente la noticia que nunca nos hubiera gustado dar, el desenlace fatal que han vivido estas dos mujeres. Estamos hablando de Silvana, de 50 años, y de su hija Valeria, quien habían arrancado un día domingo al mediodía. Esta persona intentó ingresar por la fuerza a la casa de Silvana. Alertada por esto, su hija Valeria se hizo presente con su novio Manuel, quien se encuentra internado en estado reservado luego de ser intervenido quirúrgicamente. Pablo, quien está ya detenido, el secuestrador, el captor, que ingresa violentamente, quien dispara a Emanuel, tanto en el abdomen como en la pierna, y después también dispara al patrullero de la policía comunitaria, que fue el primero en llegar y en alertarse de esta trágica situación que terminó con el peor desenlace fatal, con la muerte de las dos mujeres que nosotros les relatábamos desde más temprano, que estaban cautivas. Todavía resta determinar en el momento en que estas dos mujeres murieron, si fueron envenenadas, cuál fue la causa de la muerte. Siguen trabajando los peritos en el lugar, así como también la policía bonaerense, el Grupo Halcón, que estuvo trabajando horas más tempranos para tratar de negociar, para tratar de hablar con esta persona y que finalmente estas dos mujeres sean liberadas. Resta determinar la hora, si fue 13:30, 13:45, cuando esta situación tan crítica comenzó, si fue más tarde. Mauro Zeta, hace instante, hablaba con nosotros y hablaba de este asalto táctico que tuvo el Grupo Halcón cuando ingresó a la vivienda. No se sabe si fue en ese momento o algunos minutos más temprano donde mueren estas dos mujeres. Los vecinos hablaban de disparos que se habían escuchado en los lugares aledaños a la vivienda. Queda determinar todo este tipo de información que tiene que ver ya con la autopsia que se les va a estar realizando tanto a Silvana como a su hija Valeria, que han terminado en el peor final, desenlace fatal para estas dos mujeres. Estamos hablando de Valeria y de Silvana, una persona que tendría ya antecedentes de violencia de género, una persona adicta. Según las propias declaraciones de los familiares, este hombre ya habría recibido varias denuncias por violencia de género, pero que jamás podían imaginarse terrible final para estas dos mujeres que estuvieron cautivas. Habra no podemos determinar la cantidad de horas, hay que poder saber de manera oficial cuando las autoridades ya hablen y den declaraciones con respecto a lo que finalmente sucedió con estas dos mujeres luego de que este hombre se mantuviera trincherado dentro de esa vivienda por más de 5 horas y media. Allí vemos el patrullero que en ese momento pensábamos que era... Sí, recibí amenazas. ¿Por qué las mata? No, ni idea, chicos, ni idea. ¿Había denunciado en algún momento? Denunciado, sí. ¿Qué decía ella de su relación con este hombre? Era mala. ¿Ya había pasado por estos golpes, estos maltratos? Había pasado, sí, chicos. ¿Estaban separados? Estaban separados. ¿Cuándo fue la última vez que había hablado con ella? No, yo no hablé, pero estaba con RT ahora, estaba con una licencia por ART. ¿La hija era hija de los dos también, del mismo matrimonio? Creo que no. Gracias. Disculpen, chicos. Bueno, algunas personas entonces allegadas que van llegando hasta el lugar, que recibieron la noticia, por supuesto no salen de su estupor lógico, después de tantas horas
con esta situación crítica, Lorena, y lo que nos comentaban los vecinos hace un rato, ¿no? Que independientemente de la situación que se estaba viviendo en este lugar, nadie imaginaba que este podía ser el desenlace. Se creía que estas mujeres se encontraban con vida en el interior de esta casa y lo que todos suponían es que las negociaciones con la policía iban a llegar a buen puerto y estas mujeres iban a poder quedar finalmente en libertad cuando este hombre finalmente entrara en razón. A su vez también se trabajó con la hipótesis de que este podía haber sido el desenlace y de hecho la policía trabajó para poder contener cualquier tipo de situación. Restará entonces determinar exactamente qué fue lo que le ocurrió a estas dos mujeres, en qué momento de todo este largo episodio ellas dos perdieron la vida. Sí, Luis, nosotros también desde aquí, vos desde el lugar contando la crónica de lo que iba sucediendo minuto a minuto, también pensaban cuando ya esta persona se retiraba con el patrullero hacia la comisaría primera de poder saber cuál era la salud de estas personas, si se encontraban bien, pero nunca podía entrar en nuestras cabezas que el desenlace fuera el fatal y que fuera la muerte ya de su exmujer. Estamos hablando de Silvana y también de la hija de ella, de Valeria. El peor desenlace, el peor final a esta noticia que empezábamos a contárselas temprano con este drama familiar que había comenzado como una toma de rehenes donde estuvieron negociando, donde en principio esta persona no aceptó negociar y ahora resta saber cómo murieron estas mujeres con el trabajo de autopsia que se va a estar haciendo, en qué momento. Nosotros relatábamos una toma de rehenes que pensábamos que iba a finalizar, como bien decía Luis Rusconi, con estas dos mujeres liberadas, con estas dos mujeres bien, luego de que esta persona era trasladada del lugar hacia la comisaría primera, pero finalmente el desenlace fue el peor. En una tarde que comenzó 13:30, en un mediodía donde este hombre, estamos hablando de Pablo, de 45 años, intentaba ingresar a la fuerza a esta vivienda ubicada en Sarmiento al 5000, en el partido de General San Martín, donde su hija Valeria, a quien asesinó y que todavía también queda de determinar, ingresaba, llegaba a esta casa por pedido, por llamado de su madre, porque la habían alertado de que esta persona quería ingresar violentamente, acompañada de su novio, Emanuel, quien se encuentra internado luego de ser el primero en recibir 2 disparos por parte del agresor, uno en el abdomen, por el cual lo intervienen quirúrgicamente, y otro en la pierna y lo deja en estado crítico, en estado grave, en el Hospital Thompson, en el cual se encuentra internado en terapia intensiva, así como también luego esta persona disparó contra los efectivos de la policía comunitaria que fueron los primeros en llegar. A partir de allí nosotros empezamos a contarles una situación, una toma de rehenes con el Grupo Halcón trabajando arduamente, la policía bonaerense también trabajando en el lugar, y pasadas las 5 horas y media aproximadamente, allí es cuando el Grupo Halcón ingresa en la casa y capturan a esta persona, pero sin tener información, sin tener noticia de que el desenlace iba a ser el peor, el desenlace fatal, que estas dos mujeres finalmente se encontraran sin vida dentro de la vivienda, luego de tener esa información, de contarles a ustedes que estaban siendo cautivas, pero nunca pensar este desenlace fatal que les estamos contando aquí en la pantalla de C5N, en el partido General San Martín, con nuestro equipo móvil, trabajando desde muy temprano en el lugar, confirmándoles minuto a minuto lo que iba sucediendo. En un principio hablábamos de trascendido, de lo que decían los vecinos, y finalmente el desenlace fue el peor, el final de esta historia fue el peor. Como decían los vecinos, los familiares y cada uno que se acerca al lugar, nunca pensaron que esta persona podía hacer algo así, podía matar a Silvana, podía matar a Valeria, esta joven de 22 años que había llegado a la casa de su madre. Nosotros, pocos minutos después, nos enteramos de este desenlace fatal. La familia estaba en un lugar aproximadamente a 150 metros de la vivienda. Cuando charlábamos con Lucas, el primo de Valeria, era quien nos manifestaba su preocupación de no saber cuál era la salud, cuál era el estado tanto de Silvana como de Valeria, de la hija de Silvana. Y finalmente, hace algunos minutos, Mauro Zeta confirmando la peor noticia, que este hombre de 45 años, Pablo,
terminó matando a su exmujer y a su hija, ya con denuncias por violencia de género anteriormente, y con esta relación que tenía idas y vueltas, como les veníamos diciendo. Algunos vecinos decían que los veían días anteriores, otros vecinos hablaban de discusiones previas a que este hombre llegara y se arremetiera en el domicilio. El mismo familiar hablaba ya de una distancia por parte de Silvana, que era una maestra de la zona. La vecina que hablaba recién hablaba de que se encontraba con licencia. Son muchas las versiones, pero la realidad es que el desenlace es el peor que nosotros queríamos contarle en la tarde de hoy, cuando comenzamos cerca de las 6 de la tarde en mi caso, y anteriormente los otros periodistas, ya que estuvieron contándoles la información de esta triste noticia y desenlace fatal que tiene que ver con la muerte de 2 mujeres por parte de un hombre de 40 años, la expareja de una de ellas, que llegaba hasta el lugar, arremetía a los tiros primero al novio, luego se atrincheraba dentro de la vivienda después de más de 5 horas y media. Por un asalto táctico del Grupo Halcón ingresaban al domicilio y lo detenían y lo trasladaban a la comisaría primera a la espera de poder saber cuál era la situación de las mujeres. Hace algunos minutos ya conocimos el peor desenlace. Entre 5 horas y media y 6 horas duró esta toma en el partido de General San Martín, en la vivienda ubicada en Sarmiento al 5000, donde aparentemente Pablo habría vivido un tiempo. Luego de que las cosas ya no anduvieran bien y comenzaron las discusiones y las denuncias por parte de Silvana, él se habría retirado de esta vivienda. No se sabe si es que hubo un enojo, por eso él vino tan alterado, tan enojado, queriendo amedrentar, queriendo entrar violentamente a la vivienda y baleando en este caso al novio de su hija, así como también al patrullero de la policía comunitaria, que fue el primero en asistir a estas personas ante este hecho lamentable y este hecho de violencia, que tuvo en principio una toma de rehenes ya para cerrar y para dar el desenlace fatal: la muerte de su exmujer y de su hija. Nosotros seguimos esperando la palabra oficial de las autoridades que se encuentran en el lugar para poder conocer cuál es la situación en la que murieron estas 2 mujeres. Y allí está trabajando en el lugar Luis Rusconi con todos los detalles luego de conocer este desenlace fatal. Te escuchamos, Luis. Lorena, y nos confirman que en algunos minutos entonces se va a hacer presente el jefe de la policía bonaerense, Hugo Matzkin, para brindar los últimos detalles de todo lo ocurrido durante el día de hoy, tratar de abreviar en algunas pocas palabras que de ninguna manera van a poder resumir lo que se vivió en este lugar, ni el sentimiento de las personas que han perdido a sus seres queridos en esta verdadera tragedia en la que perdieron la vida estas 2 mujeres. Y resultó también baleado este joven, Emanuel Villalba, de 23 años, que se encuentra en terapia intensiva y muy grave. Esperamos dentro de algunos minutos entonces, finalmente, la palabra oficial por parte de la policía bonaerense. Allí está Luis Rusconi trabajando en el lugar y, como nos confirmaba él, esperamos la palabra oficial. Estamos hablando de Hugo Matzkin, quien está trabajando en el lugar y quien va a ser el que termine de dar toda la información con respecto a este desenlace fatal y a este drama familiar que se vivió en el transcurso de toda la tarde de la jornada del día de hoy. Y ya está anocheciendo en el lugar y continúa trabajando la policía bonaerense, los peritos, para finalmente poder determinar qué es lo que sucedió con estas 2 mujeres, en qué momento ingresa el Grupo Halcón a la vivienda, en este asalto táctico que hacen, los familiares que se hicieron presentes y no fueron informados ya de la situación. Y allí estamos nosotros trabajando en vivos y contándoles toda la información, que en minutos más ya va a tener la palabra oficial del titular de la policía bonaerense, luego de conocer la peor noticia, la triste noticia de la muerte de estas 2 mujeres, tanto de Silvana como de su hija Valeria.
en esta tarde, en esta jornada del día de hoy en el partido de General San Martín, en la vivienda de Sarmiento al 500. Muy bien, se espera entonces la llegada de Hugo Matzkin, que estuvo trabajando en el lugar desde muy temprano, el jefe de la policía bonaerense. Quedan pendientes entonces sus declaraciones para terminar de explicar lo acontecido durante el día de hoy, pero estamos ya en condiciones de confirmar el fallecimiento de estas dos personas que fueron tenidas como rehenes durante el día de hoy. Valeria Gostier, de 22 años, su mamá Silvana, aproximadamente 50 años, una mujer que vivía hace unos 15, 16 años en este barrio, que había tenido un matrimonio anterior, 3 hijas, que se encontraba en pareja con este hombre Pablo, una persona muy violenta, según narraban personas allegadas a la familia, que había tenido algunos problemas de violencia, denuncias previas, problemas con las drogas, y que durante el día de hoy, a la 1:30 de la tarde, primero efectuó 3 disparos en contra del novio de una de estas chicas, Emanuel Villalba, de 23 años, un joven que se encuentra hospitalizado en estos momentos en la terapia intensiva del Hospital Thompson, que luego se atrincheró en este domicilio de la calle Sarmiento al 5000. Durante casi 6 horas mantuvo cautivas estas dos personas. Restará determinar la data de muerte, saber qué fue lo que les hizo, en qué momento de toda esta tarde. Recordemos, la policía rápidamente llegó al lugar. Primero llegó la policía comunal, constatando la gravedad del asunto, dio aviso a las fuerzas especiales, llegó la policía bonaerense, luego el Grupo Halcón, se montó un operativo muy importante en toda la zona, en todas las manzanas linderas a esta casa. Se cerró totalmente el ingreso de personas y de vehículos, se restringió a 100 metros, se fueron evacuando las distintas casas porque este hombre se encontraba armado. Este hombre volvió a efectuar algunos disparos cuando lo llegó la policía comunitaria y finalmente consiguió atrincherarse en este domicilio durante varias horas. Primero no quiso entablar conversación con el negociador del Grupo Halcón. Finalmente estas conversaciones pudieron establecerse y aproximadamente hace 1h30 el Grupo Tareas ingresó a esta vivienda. Se oyeron 2 estruendos muy fuertes, muy definidos. Se vio una nube de humo por encima del vallado que dispuso la policía. Los efectivos ingresaron al lugar y constataron entonces la muerte de estas dos mujeres. Repetimos, Valeria Gostier, de 22 años, y Silvana, su mamá. En muy pocos minutos entonces, la palabra de Hugo Matzkin, el jefe de la policía bonaerense, que se va a hacer presente para terminar de brindar todos los detalles pertinentes. Luis, ya está confirmada la palabra del jefe de la policía bonaerense, ¿verdad? Eso ya está confirmado para terminar de dar detalles de este desenlace fatal. Sí, de hecho, algún personal de la policía bonaerense se acercó hasta el lugar para organizar a la prensa, el operativo de prensa que también está trabajando aquí desde muy temprano, con las limitaciones inherentes a un caso de estas características, pero nos confirmaron que en algunos minutos entonces Hugo Matzkin nos va a dirigir la palabra y finalmente va a terminar de contestar todas las preguntas que quedan, sobre todo ya a este punto y habiendo confirmado el fallecimiento de estas dos mujeres, que este hombre fue capturado, aparentemente habría sido trasladado a la comisaría primera de San Martín. Restará saber también qué fue lo que les hizo a estas dos mujeres y en qué momento de toda esta tarde, que fue muy larga y muy tensa y pasó por varios estadios. Allí Luis Rusconi trabajando en el lugar y nosotros por las palabras oficiales que venimos esperando luego de conocer el desenlace fatal, finalmente saber cómo murieron estas dos mujeres, en qué momento murieron, porque nosotros les relatábamos una toma de rehenes que duró más de 5 horas y media y que terminó con el peor desenlace luego de un arduo trabajo de las autoridades que estuvieron en el lugar, tanto de la policía bonaerense como del Grupo Halcón.
Estamos hablando del partido de General San Martín y ya en minutos más se esperan las palabras del jefe de la policía bonaerense, quien nos va a dar más detalles y toda la información que estuvimos hablando también sobre la tarde. En principio nos manejábamos con trascendidos, luego la confirmación oficial de el peor desenlace, este asalto táctico que tuvo el Grupo Halcón al ingresar a la vivienda. Por eso no está determinado finalmente en qué momento fueron asesinadas estas dos mujeres por este hombre de 45 años. Estamos hablando de Pablo, todavía no se conoce el apellido, sabemos su nombre por un familiar que estuvo charlando con nosotros, hablando con nosotros a través de la pantalla de C5N, Lucas, quien estaba angustiosamente esperando saber cuál era la salud de Silvana y también de Valeria. Lo que esperábamos todos, ¿no? En un principio que estas mujeres fueran liberadas, que tuviera otro tipo de final, que lamentablemente no ocurrió, tuvo el peor final lo tuvo este drama familiar, este drama pasional que tuvo como protagonista en principio a Silvana, esta mujer de 50 años, maestra de aquí de la zona de General San Martín, de una escuela muy cercana, quien se habría distanciado de Pablo, que ya no tenían una relación tan formal, se habrían distanciado por cuestiones que tienen que ver con la violencia de género. Finalmente, ella decidió que tomaran distancia y aparentemente él no lo entendió. En la jornada del día de hoy se hizo presente en Sarmiento al 5000 para intentar ingresar, a hablar. Sabemos que sí lo hizo de manera violenta. Alertada de esta situación se hizo presente su hija Valeria, también, quien falleció en la jornada del día de hoy, aún se desconocen las causas, y se hizo presente con su novio, quien está herido de gravedad. Esta persona le disparó tanto en la pierna